Listo, ya. Doctora Paula, ¿está lista? Arrancamos ya con la presentación, con el saludo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Hola, doctor doctor Domínguez, ¿cómo Domínguez, está? buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Muy muchas bien, muy bien, gracias. ya Ya María estamos Paula, prácticamente listos. buenas en el noches. Hola evento. Luis Carlos, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy Bien. bien. Y ahí sí no estoy congelada. No te No, vemos. ¿No me Ahora ven? sí, listo, perfecto. Ahí sí. Ay, bueno. Ahora Ya el sí. evento está. Alguien lo inició, entonces ya podemos iniciar sin inconveniente. Listo, me dice, me da el Ya, Luis inicio, Wilmar. Carlos. Ya Darle entrada a la está. gente y arrancamos. Sí, señor, ya está. Buenas tardes, un cálido saludo a quienes nos acompañan en esta nueva jornada de los seminarios virtuales Hablemos de Educación Médica, una iniciativa desarrollada por Ascofame. Mi nombre es Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de Ascofame, y me complace darle la bienvenida a este espacio académico para abordar temas relacionados con la educación médica de nuestro país y del mundo. Hoy estamos en medio de un periodo donde la mayor parte o gran parte de nuestras universidades están en receso de actividades académicas, el periodo intersemestral, pero también que se ha caracterizado por muchos acontecimientos acá en nuestro país que tienen impacto en la educación superior y de manera particular en la educación médica. Leyes aprobadas, proyectos de ley en trámite, reglamentos que están en proceso de concretarse, pronunciamientos por parte del gobierno nacional, en fin, una serie de acontecimientos que han generado discusiones, tensiones, cuestionamientos sobre el acceso, sobre la pertinencia de la educación superior, sobre la forma como la educación superior y la educación médica le están dando respuestas a nuestro país. Por eso, en medio, digamos, de este panorama, nada mejor que tener un espacio para el diálogo tranquilo, académico, donde se aborden con profundidad los retos de la educación médica colombiana, pero también para reconocer los avances y las buenas noticias que la educación médica trae para nuestro país. Nada mejor para esto que contar con líderes del mundo académico y científico de talla mundial, de talla internacional, que sin lugar a duda nos permitirán tener unas mejores y más amplias perspectivas para abordar las discusiones nacionales acerca de la educación médica de hoy y del futuro y del impacto que esta educación tiene en la salud de las poblaciones. Más adelante los presentaré de manera más detallada, pero están con nosotros el doctor Carlos Gómez Garibello, el doctor Luis Carlos Domínguez y la doctora Paula Vázquez Marín. Con ella vamos a comenzar. La doctora Paula Vázquez es la decana actual de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, de hecho su vicepresidente actualmente, es presidente también de la Sala de Pregrado del Consejo General de Educación Médica. Ella es médica y cirujana del CES, es magíster en Educación de la Universidad de Medellín y Fellow Famer en Medical Education, título obtenido en Filadelfia en el 2014. También ha ocupado cargos importantes como la coordinación académica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES durante un periodo de 4 años y fue jefe de educación médica de pregrado de la misma institución, la Universidad CES, durante 14 años. Tiene experiencia en diseño y gestión curricular en educación superior formal y no formal y se ha caracterizado por su liderazgo en la transformación curricular del programa de medicina de la Universidad CES hacia un currículo basado en competencias. Líder de los procesos de acreditación nacional e internacional del programa de medicina de CES, primer programa en educación superior acreditado en alta calidad en Colombia en el año 1998. Fundadora y docente de la maestría de educación médica del CES, docente en educación médica, currículo, educación superior y planeación y gestión del currículo por competencias. Doctora Paula, bueno, me faltó mencionar algo, líder del Grupo de Investigación en Educación Superior GIES de la Universidad CES durante 10 años. Doctora Paula, un cordial saludo, bienvenida. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Luis Carlos, y para todos. Buenas noches a todos nuestros asistentes. Me corresponde una labor muy interesante hoy porque es antojarlos y darles la bienvenida y hacer el lanzamiento de nuestro Congreso Mundial de Educación Médica que se llevará a cabo el año entrante en Antioquia. Es el tercer Congreso Mundial de Educación Médica de ASCOFAME y será en el 2026 en nuestra ciudad, Medellín. Entonces me corresponde contarles cómo va a ser este congreso, darles la información para que todos ustedes se animen y tengan la oportunidad de poder asistir, de enviar sus trabajos, de enviar sus pósters, sus ponencias. Van a ver que hay una cantidad de posibilidades de participación y queremos antojarlos de venir a Medellín, de venir al Congreso Mundial de Educación Médica. Queremos que guarden el día y que estén disponibles para poder asistir a este evento que sin duda será de gran importancia. Siguiente. No sé si ahí pasó. Ya pasó la siguiente diapositiva, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, en ese momento sí. Listo, perfecto. Entonces, tenemos nuestro tercer Congreso Mundial de Educación Médica, será el 2026. Les anunciamos entonces ya la fecha. Será 25 de marzo el precongreso con unos talleres muy interesantes, muy importantes para asistir, y 26 y 27 nuestros días de congreso. Es la semana antes de la Semana Santa. Entonces, ese receso de Semana Santa también se pueden quedar aquí en Antioquia disfrutando de todas las cosas que hay para hacer, que ya les voy a contar también un poquito. Esperamos la asistencia de más de 1000 asistentes. Será un evento que convoque a toda Colombia y idealmente a Latinoamérica con invitados internacionales muy valiosos, y se realizará en el Auditorio Forum de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB en Medellín. Este auditorio está ubicado en el campus de la universidad que queda en Laureles, un sitio muy central de la ciudad con muy fácil acceso, con acceso al transporte público, a nuestro sistema del metro, con la posibilidad también de hoteles cercanos muy agradables y un lugar pues muy bonito de Medellín con muy fácil acceso. Como ven, está organizado, por supuesto, por ASCOFAME y con un protagonismo importante de las facultades de Medicina de Antioquia, quienes pues le presentamos esta propuesta a la Junta Directiva y fue aceptada para liderar este proceso. Las 7 facultades de Medicina de Antioquia, mi universidad, la Universidad CES, la Universidad EIA, la San Martín de Medellín, sede Sabaneta, la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, la Universidad de Antioquia, Uniremington, la Universidad Pontificia Bolivariana, y también contamos con la participación como organizadores de FEPAFEM y de la World Federation for Medical Education. Siguiente. Vamos a hablar de qué será pues nuestro Congreso Mundial de Educación Médica. Nuestro Congreso Mundial de Educación Médica vamos a tener la posibilidad de tener varios momentos de compartir a través de diferentes estrategias, como les decía ahorita. Vamos a poder tener un análisis crítico sobre la situación de la educación médica a nivel nacional e internacional. Vamos a tener la posibilidad de colaboración global. Como ustedes ven acá, vamos a tener la posibilidad de la asistencia de académicos, clínicos, personas expertas en tecnología, en simulación y demás. Vamos a estar hablando acerca de innovación educativa desde muchas perspectivas. Todos sabemos que es un interés colectivo el tema de la inserción de las tecnologías en el currículo. Digamos que ya esto es un asunto que pasó desde hace muchos años, pero que en este momento los nuevos retos, las posibilidades de desarrollo nos implican una cantidad de retos para mantener la humanización en la educación médica, para potenciar las estrategias educativas. Es un momento de cambio definitivo en la manera como los docentes llevan a cabo su labor, y este será un asunto importante dentro de este congreso, y buscamos tener entonces un gran impacto en la formación médica, en las cosas como la estamos haciendo, poder compartir experiencias valiosas y poder reflexionar acerca de la realidad de la actualidad en educación médica.
Les cuento que las áreas temáticas son supremamente interesantes. Yo creo que nos podemos ver ahí en los asuntos que son más relevantes y pertinentes para todas las facultades de medicina en este momento, para los educadores, para los campos de rotación. Como les decía ahorita, la primera línea, la línea número 1, vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Esto definitivamente es una realidad en todos los ámbitos de la vida. Creo que en los ámbitos incluso personal y familiar, en el ámbito laboral y por supuesto en el ámbito educativo y además en el ámbito en general de la prestación del servicio de salud. Entonces, tecnologías emergentes, pero con la lupa y con la mirada y con el bemol de la humanización. Vamos a hablar entonces cómo estas tecnologías emergentes al servicio del paciente y al servicio de la educación están transformando definitivamente la educación médica. La siguiente línea de la que vamos a estar girando y haciendo toda la programación de nuestro congreso es la simulación educativa y la sostenibilidad. Vamos a hablar de cómo es de importante que los entornos sean sostenibles para el aprendizaje desde todas las perspectivas. Muy importante cómo la simulación educativa nos da nuevas posibilidades, cómo se ha enriquecido esta mirada, cómo se ha ampliado a muchos escenarios diversos y vamos a estar pudiendo hablar de este tema. Y en la tercera línea muy importante es la educación médica con impacto social. Todos sabemos cómo es de relevante la formación centrada en las comunidades, cómo es de importante la pertinencia que tienen nuestros programas, tanto de pregrado como los posgrados, alrededor de ese impacto que tenemos en las comunidades y en general en el entorno en el que nos desarrollamos nuestra actividad. Entonces vamos a poder tener la posibilidad de hablar y de profundizar acerca de cómo la educación médica tiene impacto social. Miren pues que son 3 líneas que abarcan los temas más relevantes y pertinentes y de mayor actualidad en educación médica en nuestro país y en el mundo. La idea es que todos ya estén separando sus fechas en el calendario para asistir y para participar. El 15 de julio de 2025, ya dentro de 15 días, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la convocatoria para participar. Vamos a poder tener una participación a través de, por supuesto, conferencias, además de nuestros conferencistas internacionales que les iremos anunciando poco a poco con los quienes ya estamos teniendo las conversaciones y por eso estamos lanzando este primer webinar para ir calentando motores y preparando nuestras experiencias, pero nuestras preguntas, nuestras reflexiones para que sea un momento de compartir. Vamos a tener espacios no solamente de conferencias, como les muestro acá, de talleres con amplia participación. Tenemos que ser coherentes con los estilos de aprendizaje activo de nuestros estudiantes. También va a ser un congreso que finalmente es de educación y tiene que poner en escena pues todas las nuevas posibilidades. La idea no es tener simplemente una experiencia muy pasiva, sino por el contrario activa, con muchas posibilidades de networking, de encuentro, de conversación, de reflexión conjunta. Entonces, para hacerlo vamos a tener también la posibilidad de participar con pósters y una idea que a mí me pareció genial y es la posibilidad de las narrativas digitales. Hay muchas cosas que en educación las podemos contar a través de otras maneras creativas, más allá de la conferencia o del taller o del póster, donde podamos traer incluso nuevas voces, una manera interesante de poder ver esas experiencias y estas van a ser las modalidades entonces con las que podamos participar en este congreso, que recuerden, 15 de julio vamos a lanzar la convocatoria para que tengamos pues la posibilidad de seleccionar las participaciones que sean más interesantes y más relevantes alrededor de nuestras 3 líneas que les recuerdo, inteligencia artificial y humanización pues en educación médica, la posibilidad de tener la mirada desde la responsabilidad social, el contexto comunitario, la formación médica y lo que eso significa y por supuesto también la simulación y la tecnología. Vamos a tener, como les cuento, unas cosas que nos tienen realmente pues bastante emocionados al comité que está preparando este congreso. Vamos a poder tener las conferencias, por supuesto, centrales, grandes, en gran formato. Este espacio del fórum nos da la posibilidad del espacio para que sean eventos centrales muy importantes y bastante interesantes, pero además de eso vamos a poder tener talleres, participación, por supuesto,
la posibilidad de las narrativas digitales. Ustedes van a ver que va a haber muchos espacios para poder ver las experiencias significativas que se quieran presentar, por supuesto de las publicaciones y los pósters que también son muy importantes para mostrar los desarrollos investigativos de cada uno de ustedes que tenga para poderlo presentar en este Congreso Mundial, que sin duda es una vitrina muy importante. Cuando estábamos haciendo la planeación, cada vez que nos reunimos, y nuestra intención, no solo desde Ascofame, sino como decanos de Antioquia, es que Colombia tiene un peso bastante importante y cada vez más en la educación médica latinoamericana, y la oportunidad de tener este congreso, que cada vez es un evento más relevante en el conjunto nacional y latinoamericano, es muy importante y va a ser una vitrina bastante valiosa para la presentación de sus iniciativas, de sus talleres y de sus trabajos. Pero también, como les decía ahorita, para finalizar, pues los quiero antojar de venir a Medellín. Medellín es una ciudad bastante dinámica que se caracteriza por poder tener la posibilidad de ser un hub de innovación para Colombia y para Latinoamérica, donde el desarrollo de la prestación de salud pues es bastante interesante también, con unas instituciones de alta calidad que muchos de ustedes conocen y reconocen, con 7 facultades de medicina que trabajamos en conjunto por la alta calidad de la educación médica, con una cantidad de estudiantes valiosísima que también nos van a estar acompañando, de pregrado, de posgrado, con un cuerpo docente que con seguridad los va a recibir con los brazos abiertos, pero además de eso, somos una ciudad que da la bienvenida a sus turistas, somos los anfitriones y tenemos la posibilidad de que el clima es maravilloso. El clima es un clima agradable, donde no hace ni mucho frío ni tampoco mucho calor, por eso nos llamamos la ciudad de la eterna primavera. Además estamos llenos de flores, de paisaje bonito, y como les digo, la Universidad Pontificia Bolivariana, el Fórum donde va a estar el Congreso, es muy agradable y un campus muy bonito, y con la posibilidad de salir a caminar en los alrededores, de muchos restaurantes cercanos muy agradables, bueno, mucha posibilidad turística. La excelencia educativa, en realidad, de verdad que van a tener la posibilidad de conocer la infraestructura académica que tienen nuestras universidades, y sobre todo pues nuestro anfitrión, el Fórum de la UPB, pero también la posibilidad de los talleres precongreso, de conocer nuestras instalaciones para simulación, laboratorios y demás, que sé que va a hacer que sea un congreso con la alta calidad que sabemos hacer en los congresos en Ascofame, y un ambiente absolutamente acogedor. Somos en una ciudad que nos destacamos por la cultura de la innovación, la hospitalidad. Hay muchos eventos culturales que sin duda van a poder asistir. Hay muchos lugares turísticos bonitos e interesantes. Y como les digo, si pueden empatar de una vez con la semana de receso de Semana Santa, pueden estar con sus familias y pueden darse pues la posibilidad también del descanso y del disfrute en nuestra ciudad. Yo creo que con eso ya termino mi intervención. Recordándoles que por favor hagan un espacio en sus agendas, guarden esta fecha. Recuerden que el 15 de julio vamos a lanzar la convocatoria para que envíen sus trabajos, sus ponencias, sus narrativas digitales. Me parece hermosa esta iniciativa. Vamos desde agosto a diciembre del 2025, haremos la evaluación de todas las propuestas para poder seleccionar. Y recuerden, del 25 al 27 de marzo del 2026 nos vemos en Medellín para poder desarrollar el tercer Congreso Mundial de Educación Médica, que girará alrededor de la tecnología educativa, la innovación, toda la tecnología emergente, la simulación, pero por supuesto el humanismo, la formación integral y la posibilidad muy bonita del encuentro entre educadores médicos para que sigamos construyendo una educación médica de alta calidad para Colombia y para el mundo. Muchas gracias para todos. Espero que queden muy motivados y que agenden desde ya esta fecha. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Paula. Sin lugar a dudas, este congreso será todo un éxito, no solo por su organización y la temática, sino porque ya se ha convertido en un referente internacional que, entre otras cosas, está respaldado también por los avances que hay en la educación médica de Colombia, con amplio reconocimiento. Bien, mil gracias. Entonces continuamos con nuestra agenda. Ahora presento al doctor Luis Carlos Domínguez, quien es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación
en Educación para las Profesiones de la Salud de Kili University, Ciencia Política en la Universidad de los Andes y Administración en Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con un fellowship en Educación Médica del Feynman Institute y actualmente cursa un doctorado en Educación Médica en la Universidad de Maastricht. Ha desarrollado una sólida trayectoria en docencia e investigación, más de 130 publicaciones y un índice H de 25 dan cuenta de su experticia, de su liderazgo, y ha liderado proyectos sobre clima de aprendizaje, bienestar profesional y simulación clínica. Desde 2025 se desempeña como el decano de la Facultad de Medicina de Unisanitas, tras haber sido jefe del Departamento de Cirugía y director de Educación Médica de la Universidad de La Sabana. Su liderazgo ha sido reconocido por la academia, incluyendo distinciones como el Premio Nacional de Ciencias Clínicas otorgado por la Academia Nacional de Medicina. El doctor Domínguez se especializa en la implementación de actividades profesionales confiables, las EPA, y en el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras como la simulación clínica, el aula invertida y la evaluación de ambientes de aprendizaje, contribuyendo de esta manera a la formación de cirujanos competentes, comprometidos y preparados para la práctica independiente. El doctor Domínguez nos va a hablar sobre dos aspectos fundamentales: los aspectos o los fundamentos pedagógicos de las EPAs y el diseño curricular e implementación práctica de las EPAs. Ya él nos va a comentar de qué se trata esta sigla, que en Colombia tenemos que darle un significado en este mundo de lo académico. Doctor Domínguez, nos complace volverlo a tener en este espacio y tiene usted el auditorio. Muchas gracias, doctor Ortiz. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, ante todo, pues muchas gracias a Ascofame, al doctor Ortiz, a la doctora Ricón por su invitación. Por supuesto, un saludo muy especial a Paula también. Sé de todo el esfuerzo y de tantos años en la educación médica y de sus contribuciones al país. Y un saludo también muy especial al doctor Gómez, que nos acompaña esta noche. Quiero compartir, y a toda la audiencia, por supuesto, quiero compartir la pantalla. Y preguntarles si ahí se está viendo. ¿Se está viendo? Se está viendo. Sí, Correcto. señor. Bueno, yo creo que esto es muy breve lo que tengo por mencionar. Simplemente son unos conceptos muy generales. No voy a entrar en algunas cosas muy técnicas, muy operativas de lo que se llaman las famosas actividades profesionales a confiar, derivadas pues de su término anglosajón Entrustable Professional Activities, que se ha convertido pues en un paradigma en la educación médica ya desde hace algunos años, en el marco de la educación médica basada en resultados. Pero aquí quiero introducir algunas cosas pues muy generales y compartirlas con ustedes después, seguramente en una discusión que vamos a tener. Para empezar, pues quiero referirme un poco a lo que es un currículo tradicional, para poder entender un poco en dónde se sitúan las famosas EPAs. Un currículo tradicional, usualmente, pues existe una distinción entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Esto ha dado pie pues a la famosa configuración en H del currículo. Esas ciencias básicas y ciencias clínicas, que mucho de esto tiene origen en las recomendaciones del informe Flexner ya hace más de 100 años, pues dan origen a una compartimentalización, como estamos viendo aquí, de las ciencias básicas, las ciencias clínicas, anatomía, fisiología y pues por el otro lado la pediatría, medicina interna, etc. Y pues son la base de una estructura curricular en donde probablemente algunos aspectos como la ética, el humanismo, el conocimiento sobre los sistemas de salud, la práctica médica basada en los sistemas de salud, tiende a verse por allá al final de los semestres, tiende a verse por allá al final de la carrera, y busca todo esto en conjunto desarrollar una cantidad de competencias. Usualmente así está como planeado este tipo de currículo. A mí me correspondió estudiar en un currículo así. No voy a emitir juicios de valor, por supuesto. Esas competencias pues lo llevan a uno a los tres grupos muy grandes del saber.
en términos de conocimiento, del hacer, procedimentales y los temas del ser, que tienen mucho que ver con toda la parte de integridad profesional. Y esto se supone que lo prepara a uno para unas tareas en la práctica, para un mundo real, en donde uno tiene que valerse por sí mismo, una práctica independiente. En este tipo de currículos usualmente se pone mucho énfasis en la evaluación de las competencias, y ahí es específicamente en donde podría uno en esta cajita situar este tema de la evaluación. Y la evaluación pues prima mucho en saber específicamente dentro de esos tres grandes grupos un componente muy importante de conocimientos y de información que tienden a ser un tanto memorísticos y que todos conocemos un poco cuál es el problema de esto. Existen algunas variaciones que se han creado a lo largo de la historia y que surgen específicamente por allá después de los años 50 del siglo pasado, y específicamente tal vez en los últimos 30 años del siglo anterior, que es el famoso currículo en espiral. Aquí pues se cambia un poco la famosa H para hacer una integración de componentes de forma vertical y horizontal, es decir, para integrar componentes de las ciencias básicas con las ciencias clínicas, eso sería muy vertical, y también a nivel horizontal para integrar las diferentes disciplinas que pueden estar contenidas en cualquiera de esos dos grandes grupos. Entonces se integra la anatomía con la fisiología, con la embriología, etcétera, etcétera. Eso da origen a un currículo en espiral, que también es llamado currículo por sistemas, en donde también se espera que uno desarrolle o que un estudiante desarrolle competencias del saber, del hacer y del ser, un énfasis importante en la evaluación de esas competencias y que van a servir para unas tareas para la práctica independiente. El problema de estos currículos, bien sea tradicional o en espiral, es que este salto entre las competencias y el mundo real, pues tiene algunos problemas. A veces uno como que a lo largo de la carrera tiene que empezar a unir esas competencias como para ponerlas en la práctica del mundo real en el momento en el que egresa del programa. Sin embargo, a veces eso tiene una serie de retos porque la complejidad del mundo real a veces exige mucho más que solamente estas competencias, exige ponerlas completamente en la práctica, integrarlas para resolver problemas. Y en esto hay unas implicaciones importantes de orden educativo, pero también unas implicaciones para los empleadores que tienen que invertir en reentrenamiento de las personas, que tienen que invertir en educación de las personas y que pueden terminar restando un poco eficiencia a todo este modelo. A partir de allí, la instrucción, particularmente en el modelo del currículo por sistemas, pues ha dado origen a un sistema instruccional cuyo acrónimo podemos ver aquí, que es el famoso SPICES. Un modelo centrado en el estudiante, basado en problemas, integrado, basado en la comunidad, electivo, sistemático, en contravía de ese famoso modelo del currículo tradicional, que era muy centrado en el profesor, informado, desintegrado, basado en el hospital, uniforme, oportunista. Eso es como la base estructural de lo que ha sido el desarrollo curricular, por lo menos en la medicina del siglo pasado y todavía que sigue siendo vigente en nuestros días. Pero ¿qué pasa si uno invierte la flecha y mira el currículo al revés? No lo mira para adelante, sino lo mira para atrás. Y aquí empiezan a partir como las diferencias. Y esto es lo que da origen a un famoso currículo basado en resultados, que este currículo basado en resultados no es propio de la medicina, eso se desarrolló en la educación superior, pero después se trasladó a finales de los años 70 por la Organización Mundial de la Salud en la forma de educación médica basada en resultados. Y pues da cuenta de diversas formas de aplicación, pero que inician por las tareas. Aquí esa es la gran disrupción, cambiar un poco la direccional la dirección de la flecha. Entonces aquí empieza el diseño basado por las tareas que tiene que hacer una persona para la práctica independiente, no supervisada. Aquí ya empiezo a incluir un poquito el término de las cepas y ya me voy a meter allá. Y estas tareas pues deben obedecer a lo que realmente las personas hacen en el mundo real, con base en elementos como el perfil epidemiológico, como el perfil demográfico, etc. Pero las tareas no se hacen solas. Las tareas
tienen que integrar competencias. Entonces aquí se mira de para atrás y empiezan a aparecer una pregunta, o empieza a aparecer una pregunta que es muy importante, y es para desarrollar esas tareas, entonces, ¿qué competencias se necesitan? Y esto da vuelo a una cantidad de marcos importantes que conocemos, por ejemplo, este de CanMEDS, o también el de Tomorrow's Doctors, o el de AM&C, cualquiera de esos, que permiten entender que para realizar una tarea pues hay que integrar diferentes competencias en la práctica. Y finalmente, pues eso lo lleva a uno a diseñar de esta forma el currículo y la instrucción. Aquí la diferencia fundamental con el currículo que va para el otro lado, o con el currículo tradicional, es que la evaluación no está centrada en las competencias, y esto es un punto de cambio muy importante. La evaluación está centrada en las tareas. Y eso parece una cosa muy simple, pero tiene unas implicaciones muy profundas cuando estamos formando personas que van a atender a otras personas en el campo de la medicina, particularmente, pero en cualquier profesión de la salud. Y es que cuando se evalúa para las tareas, se evalúa para la confiabilidad en realizar las tareas. Hay personas que ven esto un tanto reduccionista porque parecería como que el currículo vira de una cuestión muy integral, muy humanista, del famoso médico que posee una gran cultura, vasta, enciclopédica, etcétera, y se reduce como hacia ese mundo del oficio y de la tarea específica. Usted es formado para realizar A, B, C, D, E. Pero eso no es cierto, porque realmente en un currículo de este tipo no tiene que quedar por fuera la ética, ni el humanismo, ni la integridad profesional, ni la cultura en términos generales. Entonces, esta es un tema disruptivo. Y ahí es en donde surgen las cepas. Entonces, las cepas se tienen que situar es aquí, primero que todo, en un tema de evaluación. Cuando uno evalúa las tareas que se deben realizar de manera confiable, pues esto está poniendo un peso muy importante en este gran cuerpo o en este terreno que es espinoso, que es complicado, que es la evaluación del desempeño profesional. Y cuando se diseña un currículo que va de para atrás, que empieza por el final, por decirlo de alguna manera, pues uno podría decir que puede diseñarlo por EPAs bajo un currículo tradicional, compartimentalizado en ciencias básicas, ciencias clínicas, un currículo integrado, PBL, un currículo de sitio de trabajo. Cualquiera de esos modelos funciona. Uno podría partir de las EPAs y decir, mi currículo va a tener un ciclo de ciencias básicas y ciencias clínicas, pero se apoya mucho en la eficiencia curricular para lograr esas tareas al final. Desde hace varios años, cuando yo empecé a involucrarme un poco con esto, por allá en el año 2015, y discutía con algunas personas aquí en Colombia y por fuera del país, este tema de las EPAs, pues uno decía, quiero ver cómo es que es un currículo por EPAs, cómo es que eso se plasma en una malla curricular. Y uno tenía muchísimas expectativas en esto, ¿no? Recuerdo alguna vez cuando estuvimos en la Universidad de Utrecht, que el profesor Aletencate nos mostró el currículo de la Universidad de Utrecht para el pregrado, y pues era un currículo, sí, basado en EPAs, pero con una evaluación por EPAs, pero que realmente seguía un ciclo de formación básica y un ciclo de formación clínica muy parecido al del currículo tradicional. Entonces, a veces se arman unas expectativas muy grandes con esto y resulta que no es así, porque el énfasis está puesto en la evaluación. Y por supuesto, la instrucción pues, puede tener un carácter interactivo, no interactivo, fragmentado, no fragmentado, eso puede ser de cualquier forma. Pero realmente el énfasis importante está siendo en la evaluación. Obviamente uno esperaría que si hay una coherencia en el currículo, pues las cepas den origen a un currículo realmente integrado o sistémico, como se puede ver en el PBL también, y a una instrucción pues de tipo interactivo y no fragmentado, por supuesto. Entonces aquí surge el tema de las actividades profesionales a confiar, que es el nombre que le hemos dado en español. Ya les cuento un poco de dónde sale ese nombre, que sería la traducción más cercana a este tema del Entrustable Professional Activities, teniendo en cuenta que esto de Entrustable es a veces un poquito resbaloso, porque es que es como confiar en algo, encomendar, o sea, es difícil, pero probablemente la forma o la traducción más importante o más cercana que se le ha dado a esto es de las actividades profesionales a confiar, porque se le confía en alguna persona. Este término surge realmente de un esfuerzo enorme que hicimos en toda Latinoamérica por traducirlo, y lo hicimos en conjunto con el profesor Tencati,
para estandarizar el lenguaje y el significado tanto en español como en portugués. Y pues aquí hubo gente que participó de México, de Perú, de Argentina, de Brasil, Colombia, por supuesto, estuvimos allí, de Uruguay. Y entonces, al generar un consenso sobre esto, definimos que este podría ser el mejor término o el que representa esto más, de manera más cercana. Y entonces, ¿qué son? Son actividades que son tareas que deben hacerse en la práctica diaria, que son profesionales porque no pueden ser confiadas a otro tipo de personas que no sean altamente calificadas. Si uno tiene que pensar que la actividad profesional es tratar un niño con una crisis asmática, pues eso no se le puede confiar a alguien que no sea profesional en eso. Es muy difícil que lo vaya a hacer muy bien. Y que son a confiar porque son actos que requieren entregarle confianza a otro. ¿Y eso quién se lo entrega? Se lo entregan los colegas, los pacientes, la sociedad, las instituciones. Por eso es que esto resalta mucho la importancia de la responsabilidad que tenemos las instituciones educativas cuando le decimos a la sociedad, mire, aquí hay una nueva persona que es confiable. Uno podría decir mentiras con eso, pero es confiable porque va a atenderlo a usted o va a atender a su mamá o va a atender a uno de sus hijos. Eso es una responsabilidad enorme. Y por eso, pues esto requiere unos actos de enorme confianza por parte de las instituciones. Y en términos generales, pues son descriptores de un trabajo a realizar que representan tareas esenciales diarias de la práctica profesional y que son complejas en su naturaleza. Son tareas complejas, al menos desde el punto de vista de su ejecución, porque integran al mismo tiempo conocimiento, habilidades y actitudes profesionales. O sea, todo funciona al mismo tiempo. Yo vuelvo al ejemplo del tratar a un niño con asma. Evidentemente tiene que tener mucho conocimiento, tiene que tener habilidades para poder hacer eso y tiene que tener una serie de elementos desde el punto de vista profesional que pasan no solamente por la comunicación, sino por la integridad del trabajo en equipo, liderazgo, bueno, cantidad de cosas, y por eso son tareas complejas que se deben hacer de forma o que ejercen competencias de forma simultánea. Y al final, uno puede decir, esta persona es confiable, y confiabilidad, pues, digamos que en el marco de esto que estamos hablando, pues, habla de la integralidad de una persona en función de la tarea. Es confiable para realizar esto. Y en eso los programas, pues, tienen que hacer, declarar suficientemente hasta dónde llegan. Por eso, si el currículo empieza del final para atrás, pues le queda a uno muchísimo más fácil ver en dónde termina el currículo y en dónde podría empezar un nuevo programa, un programa de especialidad o un programa de entrenamiento avanzado o lo que sea. Ahora, aquí hay un punto importante y ya voy terminando, y es que al evaluar las cepas, pues se garantiza que un individuo es confiable porque alcanza un nivel esperado de desempeño a donde se quiere llegar, porque puede ejecutar determinadas tareas sin supervisión y porque ese reconocimiento de confiabilidad es otorgado por otros. Pero esto representa desafíos reales en el tema de evaluación. Volviendo un poquito aquí al tema, por ejemplo, de la evaluación en términos de la descripción original de la pirámide de Miller en esos 4 niveles, pues uno ve que probablemente allí quisiera uno ir al nivel de hacer, y esa punta de la pirámide, que es un poco difícil de evaluar, pues puede representar algunos problemas para el tema de las famosas cepas. Esta primera descripción por allá de los años 90 viró después a una descripción que hicieron los canadienses, Sylvia y Richard Cruz, y introdujeron un nivel allá en la punta de la pirámide, y es que los médicos no solamente deben hacer, sino que deben ser, ¿sí? Deben ser, no solamente pareciera como si la pirámide de Miller fuera un poco instrumental, pero debería progresar hacia unos niveles de comportamiento integral, profesional, que es el ser, ¿no? Pero empezando la pandemia, o tal vez un poco después, el profesor Tencate publicó un artículo muy interesante en Academic Medicine en donde hizo un análisis entre la pirámide de Miller a la luz de las cepas. Y pues aquí aparece un nivel muy alto y es cómo evaluar la confiabilidad, cómo evaluar que alguien es confiable, no solamente que sabe cómo, que demuestra que hace algunas cosas, sino que realmente es confiable. Y eso pone unos desafíos enormes
para los sistemas educativos que todavía no han sido superados, pero que tienen que ser tenidos en cuenta dentro de estos modelos. Se mete un poco esto del modelo de Dreyfus, de cómo se desarrolla la experticia. Esto es un tema de experticia individual, pero también obviamente está permeado por marcos de experticia colectiva, por marcos de práctica en sistemas, de práctica colectiva en medio de complejidad, etcétera, y que requieren temas de ejercicio y de experticia colectiva. Pero pues un poco esto podría ayudar a entender cómo llegar allá hasta ese punto, hasta esa punta de la pirámide. El tema es que este diseño, pues, revolucionó o ha revolucionado sustancialmente el mundo. Si bien nació en los Países Bajos en el año 2005, en el marco de la educación basada en resultado y por ende en el marco de la educación médica basada en competencia, pues esto revolucionó el mundo. Y una de las principales, digamos, o las instituciones que más han adoptado esto son las sociedades científicas. Podríamos decir que en los Países Bajos, no tanto en el Reino Unido, pero sí muy especialmente en Norteamérica, ya sociedades científicas como el American College of Surgeons, aquí por ejemplo el American Board of Surgery ya tiene pues el marco de las EPAs como el diseño curricular más importante, el American Medical Association también, American Board of Pediatrics también tiene ya el marco de las EPAs porque garantiza una evaluación de la confiabilidad para la práctica en tareas muy específicas, qué es lo que debe hacer una persona en su contexto de práctica. Entonces esto ha evolucionado muchísimo y hoy en día cuando uno se enfrenta al diseño de un nuevo currículo, pues tiene que pensar muy bien en esto porque esto se va volviendo un paradigma que se va posicionando y probablemente esto entre el 2030 y el 2050 va a ocupar ya una fuerza muy importante, por lo menos lo dicen los expertos en educación médica a nivel global. Entonces, en conclusión, las EPAs van un paso adelante de las competencias. No son un diseño curricular estrictamente, sino que forman parte de un sistema de evaluación para la confiabilidad, de un sistema de evaluación que es retador, que es muy desafiante, pero hacia el que tenemos que evaluar o hacia el que tendremos que ir para hacer una evaluación integral del desempeño de una persona. Ahí se tienen que desarrollar muchos métodos, no es tema de esta charla, pero ahí hay mucho escrito y mucho por hacer también. Y pues ese es un camino que cuando uno dice cómo logro que una persona pues progrese para hacer algo confiablemente, de manera independiente, segura, pues aquí entra en juego un tema muy importante de cómo fortalecer la supervisión clínica y de cómo fortalecer la autonomía de las personas. Yo me uno a la invitación de Paula con respecto al Congreso Mundial de Educación Médica y también los invito a esta iniciativa, que es un curso teórico práctico que vamos a hacer con Ascofame y Unisanitas sobre EPAs. En los próximos días les enviaremos las fechas de inicio de este curso. Aquí hay algunos profesores que tienen experiencia en el trabajo y que son colegas como la doctora Bolaños, el doctor Vega, el doctor Leal, que han trabajado desde diferentes disciplinas esto en Colombia. Y los invitamos a unirse a esto. Les agradezco muchísimo y pues continuamos entonces con el doctor Gómez. Mil gracias, doctor Domínguez, por su charla y también por unirse a esta invitación a la participación en el Congreso Mundial de Educación Médica Ascofame 2026. Damos entonces paso a nuestro siguiente invitado, el doctor Carlos Gómez Garibello. Él es PhD en Psicología Educativa y actualmente se desempeña como profesor asociado e investigador en el Institute of Health Science Education de McGill University, con un rol como líder de evaluación de educación médica de posgrado y como copresidente del Grupo de Educación Quirúrgica. Su área de especialización incluye el desarrollo y despliegue de EPAs en programas de cirugía, con contribuciones destacadas desde una perspectiva empírica, como la definición de las EPAs para cirugía laparoscópica y la integración de comportamientos observables en escalas de evaluación. También ha investigado en evaluación auténtica y juicios de confianza,
con publicaciones relevantes sobre la validez en evaluación basada en competencias y sobre emociones en la medición de confianza clínica. Actualmente, el doctor Gómez Garibello combina su actividad académica con el liderazgo en iniciativas educativas y el diseño de modelos de evaluación formativa en cirugía, consolidando una perspectiva integral del clima educativo, la validación de instrumentos y la formación de profesionales competentes a través de EPAS. Y ahí justamente toma el doctor Gómez la charla en el punto que la dejó el doctor Domínguez, y es cómo hacer la implementación, pero también cómo hacer evaluación de EPAS. Su tema será justamente ese, implementación de EPAS, aspectos logísticos y organizativos desde experiencias internacionales. Doctor Gómez Garibello, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Está atendiendo este webinar desde Canadá, así que gracias nuevamente y tiene la palabra. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por esa introducción tan generosa. Quisiera agradecerles a todos ustedes por su atención y por la oportunidad de establecer esta comunicación con todos ustedes. Y pues espero que esta sea como la primera vez de muchas otras ocasiones en que hablemos sobre educación médica y cómo avanzar la educación médica en los contextos de la educación, obviamente en Colombia. Entonces ahora ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, ya la estamos perfecto. viendo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como lo había dicho el doctor Ortiz, la idea con esta pequeña presentación es introducirlo sobre algunos temas de los cuales he trabajado durante los últimos años. En particular, para el día de hoy tengo 5 objetivos. El primero es discutir el rol de las EPAs en la educación médica, seguido por describir la experiencia de la implementación de las EPAs en el contexto de formación en residencias médicas aquí en Canadá. Algunos retos, también voy a discutir en la implementación de estas actividades profesionales confiables, seguido por definir las oportunidades y los retos educativos y logísticos en el uso de las EPAs. Y quisiera al finalizar hablar un poco sobre la experiencia de cómo las actividades profesionales confiables pueden ser una alternativa para avanzar nuestros currículos. Entonces vamos a empezar con las ventajas de las EPAs en la educación médica. Creo que el doctor Domínguez introdujo bastantes elementos que son muy importantes para la discusión, para la comprensión de lo que son las EPAs y por qué han tenido como que tanta acogida dentro de las comunidades científicas y prácticas también dentro de la formación médica. A mí me gustaría resaltar que, primero que todo, cuando yo oí por primera vez este concepto de las cepas, a mí me causó mucha curiosidad y de verdad que me llamó muchísimo la atención porque este es un concepto que yo no había oído en ningún otro contexto de formación superior y me parece que tenía mucho sentido desde un punto de vista educativo. Cuando ya comencé a entender un poco más la teoría que está detrás de las cepas, comencé a mirar como todo el trabajo que ha hecho, obviamente, Ole Tenkate y muchos otros investigadores alrededor del mundo, que distingue que las EPAs tienen muchas ventajas con relación a otros modelos también de organizar nuestro currículo y nuestra evaluación. El primero es que las EPAs son intuitivas, es algo que tiene mucho sentido. Como decía el doctor Domínguez en su introducción, hay actividades prácticas profesionales que son realizadas por profesionales en la medicina y esas actividades profesionales son las que definen estas EPAs. Entonces tiene mucho sentido, no es como irse a una lista de competencias que es infinita, pero más bien comenzar a fijarse en qué es lo que hacen las personas, los profesionales en medicina en este caso, y usar eso como una base para la evaluación. Esto obviamente está sustentado en la segunda énfasis que tienen las EPAs, que son muy similares del tipo de decisiones que se hacen en el día a día con los residentes, con los estudiantes de medicina, con ese lenguaje que se usa dentro de las EPAs. Y algo que me parece que es muy importante es ese tercer punto, y ese es un punto de integración de competencias en unidades concretas.
Esto significa que cuando un currículo sea diseñado a partir de competencias, y como se mencionó anteriormente, las competencias pueden ser conocimientos, pueden ser habilidades o destrezas, o pueden ser actitudes, pues obviamente estas listas son muy largas y lo que ofrecen las EPAs es una manera de ponerlas de una manera que tiene sentido para los evaluadores y también para los que se están formando. Las EPAs permiten realizar una evaluación del contexto de trabajo, fomentan la evaluación del progreso individual de los estudiantes y finalmente facilitan la comunicación que se establece entre los estudiantes y los profesores al basarse en diferentes niveles de autonomía. Ahora movamos al segundo tema de esta charla, que es sobre la implementación de las actividades profesionales confiables. Yo voy a hablar con ustedes sobre mi experiencia en la implementación de EPAs en la Universidad de McGill, aquí en Montreal, en Canadá, donde nosotros adoptamos en el 2017 un modelo basado en competencias diseñado por el Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá, que se llama CBD o diseño por competencia. Este modelo fue diseñado por el Royal College y la idea que ellos tenían con este modelo es que iban a ir integrando diferentes programas de una manera escalonada. Empezamos en 2017 con 2 programas, anestesiología y también con otorrinolaringología. Y después fue decidido por el Royal College de poner más y más programas dentro de este proceso de diseño por competencia. Este proceso, y aquí quiero llamar la atención poderosamente, que es un punto que yo voy a tocar más adelante en esta presentación, es que cuando nosotros hablamos de un modelo basado en competencias, generalmente nosotros asumimos que hay solamente un modelo y el más que ha tenido como que más difusión ha sido este que se ha desarrollado en Canadá, pero incluso en el ambiente canadiense, CanMeds no es el único modelo por competencia que existe, sino que también, por ejemplo, los programas de medicina familiar también tienen su propio modelo basado en competencias. Este proceso ha tomado más o menos unos 10 años. Y algo que es importante es que debido a la manera como está organizada la educación médica aquí en Canadá, que es muy centralizada en el Royal College, que cobija y regula y también dicta el currículo y acredita los programas de manera centralizada en todo Canadá. Esto facilita mucho la creación de grupos de trabajo dentro de cada especialidad médica que se concentraron en diseñar un currículo, diseñar las competencias y también en diseñar esas EPAs. Entonces, esto se hizo mediante diferentes grupos de trabajo que los diferentes especialistas en diferentes áreas del dominio clínico se reunían para diseñar las EPAs, de modo tal que se guardaba esa naturaleza que tienen las cepas, que son bastante enraizadas en la práctica clínica de los profesionales de diferentes disciplinas. Las universidades lideraron y acompañaron a los programas en la implementación de las EPAs y vamos a discutir un poco cómo fue esa implementación de las EPAs. Lo primero que nosotros tenemos, como que hemos visto, que es algo que se tiene que discutir, es, bueno, cómo esas habilidades, por ejemplo, creo que el doctor Domínguez usó un ejemplo de una apendicectomía laparoscópica, y eso es algo que un cirujano general puede realizar, o una colecistectomía laparoscópica es algo que un cirujano general debe realizar o puede realizar, pero ¿cómo trasladar esa confianza en una manera en que se puede evaluar? Y entonces aquí es donde nosotros vemos que diferentes, como que diferentes formas se han desarrollado para medir ese nivel de confianza. Y entonces uno de esos, que es el que nosotros usamos en la Universidad de McGill, está basado en algo que se llama el O-Score, que es una sigla que traduce algo así como es la competencias quirúrgicas, evaluación de competencias quirúrgicas dentro del quirófano de la Universidad de Ottawa. Y lo que ellos hicieron, y quiero que esto es importante para la discusión también, es que diseñaron esta escala
de confianza o delegación de la confianza basado en lo que pasaba dentro de un quirófano, dentro de lo que pasaba dentro de una sala de cirugía. Y como ustedes pueden ver aquí, estos son unos marcadores o son como unas escalas que tienen mucho que ver con, primero que todo, están centradas en el supervisor que está delegando. Por ejemplo, en el nivel 5, yo no necesitaba estar presente en esa, digámoslo, cirugía, o ese nivel de confianza que no fue dado al aprendiz en la ejecución de alguna tarea clínica. Como les digo, esto se originó más en el ambiente dentro del quirófano. Entonces, esto para una persona que está como que más relacionada con este tipo de procedimientos, entonces tiene como que mucho sentido. Y muchas otras especialidades médicas vieron también que esto reflejaba de alguna manera la manera como ellos interactuaban y como ellos también delegaban o no la confianza en sus residentes. Entonces, algo que nosotros y que fue también como que más bien como que emanó de todas las conversaciones que sucedían al interior del Royal College es que cómo se deben usar estas EPAs. Y realmente creo que, de nuevo, quiero situar que esta conversación o esta presentación que estamos teniendo en este momento está basada en lo que pasa al nivel del posgrado, ¿cierto? Porque en el nivel del posgrado, obviamente hay más expectativas de que los residentes hagan actividades clínicas de manera autónoma y pues obviamente esa autonomía es algo que se va asignando gradualmente. Pero entonces algo que es bastante importante es situar que estas EPAs funcionan fundamentalmente en un contexto donde es posible una observación directa de la ejecución de esas tareas. Y cuando yo digo observación directa, no es solamente estar mirando, por ejemplo, cómo un residente conduce una historia clínica o cómo toma unos datos, unos signos vitales en un paciente, sino también puede ser observación directa de, por ejemplo, mirar cuál es la ejecución de una tarea que es, por ejemplo, escribir una nota clínica o una carta de referencia para referir a un paciente, a una persona en una especialidad diferente. Pero lo que es fundamental aquí es que estas EPAs fueron organizadas de modo tal y creadas de modo tal que son oportunidades que se crearon para brindar y muy importante para también documentar el feedback o la retroalimentación que se le está dando a los residentes. Y esto yo creo que es bastante importante y de nuevo tiene mucho que ver con la presentación del doctor Domínguez en relación a que los EPAs fueron creados de una manera que están muy ligados a la evaluación del desempeño de los estudiantes o de los residentes en medicina. Ahora bien, estas EPAs constituyen evidencia de la capacidad que los estudiantes o los residentes tienen con relación a unas expectativas que han sido diseñadas con relación a su desempeño. Pero esta información que es recolectada con los EPAs aquí en Canadá, y creo que es un modelo que también es usado de igual forma en los Estados Unidos, no es algo que va a determinar uno de estos EPAs que ha sido como que completado por un supervisor, tiene un peso suficiente como para decir, este residente está listo para moverse al siguiente nivel o este residente no puede seguir en el programa, porque esa información que es colectada o recolectada con los EPAs es sintetizada y es presentada y examinada a un nivel como que global por un grupo de expertos que es conocido en cada programa de residencia como un comité de competencia. Y este comité de competencia recibe, examina, explora las diferentes EPAs y la información que tiene consignada para tomar decisiones con relación al estatus académico de los residentes. Pero obviamente esto suena como unas ideas absolutamente brillantes, que suenan muy bien, que tienen mucho sentido, pero nosotros tenemos que ver que también ha habido afrontar con la realidad. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esos retos. Hay un reporte que por 4 años, empezando en el 2019 o 18, no recuerdo muy bien, la Federación de Residentes de Medicina de Quebec
publicó anualmente creando unas encuestas con los diferentes residentes aquí en la provincia de Quebec. Y lo que se comenzó a ver como una tendencia es que se encontraron 4 principales retos a la hora de examinar cómo funciona la implementación de un modelo basado en competencias, y obviamente ustedes van a ver acá que hay mucha influencia con relación a los EPAs. El primero es que hay falta de conocimiento sobre los principios del diseño basado en competencias. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo necesitamos cambiar? Y obviamente que al tener esta expectativa de que los residentes van a recibir más feedback, más información acerca de lo que ellos pueden y no pueden hacer, obviamente esto incrementa la carga administrativa para los residentes y obviamente también para los supervisores, que son quienes están completando estas formas. Como que hubo una promesa de que la retroalimentación, el feedback iba a ser de mucha más alta calidad, pero esto no ha sido traducido como que de una manera tan efectiva, tan inmediata como se hubiera esperado. Y algo que es bastante importante que nosotros debemos discutir en cualquier tipo de innovación, en cualquier tipo de nueva iniciativa o cambio, es que no hubo como que una planificación adecuada con relación al uso de los recursos y de la logística detrás necesaria para implementar este modelo. Otros reportes, más como desde la literatura, han enfatizado en otros tipos de retos que se han encontrado a la hora de usar estos EPAs. Uno ha sido, por ejemplo, la falta de que existe un modelo mental compartido entre los supervisores y los residentes. Muchas veces tienen como que este sentido en que el feedback eso es siempre como es dado solamente como para decir, bueno, lo está haciendo muy bien, pero cuando el feedback va de una manera como que más constructiva como que para mirar áreas de mejoramiento, pues el feedback algunas veces no es recibido de la misma manera, y algunas veces estos mindsets, estos modelos mentales que tienen tanto los supervisores como los residentes no se alinean. Y esto como que resulta en una falta de confianza en el modelo pedagógico, en el feedback que reciben y cómo se toman esas decisiones. Obviamente genera una tensión particularmente en los residentes con relación a cuáles son esas expectativas que se tienen de su desempeño, y genera también un poco de dificultad con relación a las oportunidades para aprendizaje, porque no existe como que ese control que podrían ellos percibir con modelos de educación que son mucho más tradicionales. Y finalmente aquí quiero hacer como que esto es más como un apunte, el último punto es un apunte editorial, donde yo creo que hay una diversidad con relación a las definiciones de las EPAs. Existe una diferencia significativa, diría yo, no dramática, pero significativa en las definiciones que existen, por ejemplo, entre las EPAs del Royal College aquí en Canadá versus lo que se concibe como EPAs en el contexto de Estados Unidos. Y por eso me parece que ha sido un muy buen comienzo para la adopción de este modelo, el tener esta publicación donde se acordó en un lenguaje que va a ser universal para la utilización de estos conceptos. Aquí esta es la última parte, una de las últimas partes de mi presentación, donde yo quiero realmente decir que el valor educativo de las EPAs debe ser desligado de la implementación de las EPAs. Ustedes pueden ver que hubo como que muchos retos con la implementación de las EPAs, pero yo no creo que eso demuestre que haya como que demeritar el valor educativo de las EPAs. Creo también que la educación médica basada por competencias es algo que generalmente asociamos con las EPAs, pero no son un sinónimo. Hay modelos basados en competencias que no tienen EPAs. Las EPAs realmente pueden facilitar la educación médica basada en competencias, pero no son sinónimos. Y creo que aquí puede haber un poco de controversia de pronto con lo que dice el doctor Domínguez. Yo personalmente considero que las EPAs sí tienen su origen y su principal valor en el contexto de la evaluación del desempeño, pero pueden tener también un potencial valor que trasciende lo evaluativo y nos puede generar más aspectos que tienen que ver también con la organización de un currículo, por ejemplo, y también, por ejemplo,
con la creación de exámenes de certificación que necesariamente no están relacionados directamente con la evaluación basado en observación directa. Entonces, aquí ofrezco como que 3 retos que tienen que ver desde un punto de vista educativo. El reto que ya mencioné, que no hay un modelo mental común entre los profesores y los estudiantes. Realmente la alternativa, y es una invitación para desde el comienzo capacitar a los profesores y los estudiantes sobre cómo se pueden utilizar estas EPAs para generar retroalimentación que sea positiva. Un segundo reto, los residentes están preocupados por el impacto de las EPAs en su progreso y pues esto se puede solucionar con una clarificación de las responsabilidades de los supervisores y tener en cuenta que los comités de competencia deben existir y estos son los estamentos que toman las decisiones de las promociones de los residentes. Existe o se percibe una falta de confianza en el sistema de evaluación cuando es solamente basado en EPAs y pues creo que la invitación también es ver cómo las EPAs son un componente importante de un modelo basado en competencias, pero debe ser complementado con otras alternativas de evaluación que le permitan tanto al residente para demostrar su nivel de conocimiento, de aptitudes, de habilidades, así como para los comités de competencia que están haciendo las decisiones con relación a la promoción de los residentes a niveles más avanzados de su formación médica para que tengan mejor información de qué son capaces los estudiantes y pues qué necesitan todavía trabajar. Desde un punto de vista logístico y administrativo, un reto que se ha experimentado son los recursos para la implementación de los EPAs. Creo que esto es algo que quisiera resaltar, que es necesario realmente desde el principio comenzar a pensar en cómo se va a crear unas plataformas y por eso me parece muy pertinente que una de las líneas del Congreso Mundial que se va a hacer el año entrante en Medellín está al lado de como que el involucramiento de la tecnología en la educación médica, porque realmente hace una diferencia cuando los supervisores tienen una manera ágil que se puede realizar desde su celular para evaluar el desempeño de los residentes con las EPAs. Otro reto, los supervisores están muy ocupados en sus tareas clínicas y creo que esto es como que una de las dificultades más grandes que yo he oído o se ha reportado por parte de los supervisores y creo que lo que se ve es que las EPAs lo que hacen es formalizar y documentar la retroalimentación que los supervisores de hecho ya están proporcionando a sus residentes, pero los EPAs proveen unas pautas que hacen que ese feedback sea más efectivo. Y finalmente, no hay una estructura entre las universidades y los hospitales para implementar los EPAs. Esto es un reto, pero la alternativa es que si una organización, si una universidad decide apostar por este modelo de evaluación basado en EPAs, creo que es muy importante desde el comienzo tener muchas conversaciones con los hospitales, con los supervisores, con los directores de los servicios clínicos, para que ellos sean conscientes de los cambios que vienen y para que ellos también sean parte de la solución de alguno de los retos que ellos puedan percibir por la implementación de las EPAs. Y finalmente, quisiera compartir con ustedes muy brevemente una experiencia donde nosotros en un ambiente diferente, en un ambiente de una sociedad científica que es de cirugía general, pero es más basada en la cirugía gastrointestinal y endoscópica, cómo usamos una lógica de los EPAs para llevar y para como que desarrollar diferentes productos educativos. Nosotros lo que hicimos fue definir la cirugía laparoscópica usando una lógica de EPAs. Esto significa cuáles son esas actividades profesionales que un cirujano laparoscópico hace y que define lo que él es como un cirujano laparoscópico. Y basado en una serie de ejercicios y en una serie de encuentros que tuvimos con expertos en cirugía laparoscópica, diseñamos una serie de EPAs que nosotros usamos después para mejorar un programa de evaluación que es muy importante en los Estados Unidos que se llama FLS, Fundamentals of Laparoscopic Surgery, que es un examen, una certificación que deben tomar todos los residentes en cirugía general en los Estados Unidos para
pasara sus exámenes del Board of Surgery. Entonces, lo que hicimos fue usar esos EPAs para mejorar esos diferentes productos de evaluación que se ofrecen a través de este programa de FLS y que nos permitió también adquirir como que un mejor conocimiento y yo diría que es como que unas bases que nos permiten de nuevo, usando esta lógica de los EPAs, probablemente adaptarla en el futuro. Y aquí ustedes pueden ver, esos son como que parte, o son, pues, acepten por favor mis disculpas por no traducir esto en español, pero es una publicación que está disponible para que ustedes lo puedan ver, para que ustedes miren también y sean creativos y vean cómo esta lógica de los EPAs trasciende lo que tiene que ver solamente con la evaluación dentro de los contextos clínicos y puede servir para el avance de ideas que ustedes tengan dentro de sus diferentes contextos de educación médica. Y con eso agradezco mucho la invitación y pues quedo pendiente de la conversación que tenemos a continuación. Muchas gracias. Doctor Gómez, mil gracias. Igual, doctor Domínguez, por sus intervenciones. Es un tema que resulta aún nuevo, particularmente en el contexto de la educación médica colombiano. Vemos cómo las EPAs representan un camino para que la educación médica justamente cada día se aproxime con más efectividad a la formación de médicos idóneos, integrales y confiables en el ejercicio de su profesión, hoy enfocado básicamente en educación médica de posgrado, especialidades médico-quirúrgicas. Todo esto pensando en las personas y en las poblaciones que serán atendidas por estos profesionales. Así que muchas expectativas. Por ahora les voy solicitando a los asistentes, a los participantes que preparen sus preguntas, sus inquietudes para nuestros expertos invitados. Entonces, muchas expectativas, grandes retos, mucho por aprender y compartir entre las comunidades académicas y científicas de Colombia, pero también del mundo. Entiendo que no solamente en Colombia, sino en gran parte de los países, incluso en Europa, aún, digamos, está en el proceso de inicio para su implementación. Por eso es que será uno de los temas importantes de la agenda del Congreso de Educación Médica ASCOPAME 2026. Recuerden las fechas: marzo 25 precongreso, marzo 26 y 27 congreso, el lugar Medellín. Las líneas temáticas: inteligencia artificial, tecnologías emergentes y humanización, la primera; la segunda, simulación educativa y sostenibilidad; y la tercera, educación médica con impacto social. Las próximas semanas estarán saliendo las convocatorias, donde ustedes tendrán la oportunidad de postularse para participar como conferencistas, talleristas o a través de narrativas digitales. También será un espacio muy importante para hacer networking y además que tendremos la presencia de expertos nacionales e internacionales liderando talleres muy ajustados a nuestra realidad actual. Entonces, a ver, ya tengo por acá una pregunta. Dice, no tengo el nombre de quien lo envía, pero dice así: considerando que en Colombia estamos dando los primeros pasos hacia la implementación de las EPAs, ¿cuáles dirían que son los errores más comunes que deberíamos evitar al adaptar este modelo a nuestro contexto educativo y clínico? Doctor Domínguez, iniciemos por usted. Bueno, pues yo creo que un error muy frecuente es diseñar EPAs, pero no diseñar un sistema de evaluación apropiado. Porque si uno declara 5 o 10 EPAs para un programa, hace unos esfuerzos por generar unos recursos educativos, instruccionales, pero al final no evalúa para la confiabilidad, pues está perdiendo el año porque hay algo que no está bien allí. Ahora, eso tiene unos retos muy grandes. El doctor Gómez lo mencionaba. La mayor experiencia existe en los escenarios de posgrado. Y eso facilita mucho las cosas, porque si en mi programa de residencia hay 20 residentes,
yo puedo implementar las EPAs y un sistema de evaluación relativamente eficiente y muy juicioso, de una manera, pues digamos, no quiero utilizarlo fácil, pero puede ser más asequible. Pero si yo tengo un programa de pregrado en donde tengo 120 estudiantes y voy a evaluarlos para la confiabilidad, y la confiabilidad exige medidas repetidas, observaciones en la práctica, diseño de comités de evaluación, uso de métodos, de técnicas que provienen de muchísimas fuentes, de evaluaciones de desempeño profesional, de evaluaciones por pares, de evaluaciones por pacientes, de evaluaciones de conocimientos, de evaluaciones procedimentales, cantidad de cosas que exigen o que deben confluir en comités de evaluación para poder garantizar que una persona pase de un nivel a otro de confiabilidad. Pues eso prácticamente es una cosa que es muy retadora cuando los grupos son muy grandes. Entonces ahí se corre un error de declarar programas por EPAs con grupos grandes, en pregrados usualmente, en donde no se evalúa. O donde se sigue evaluando de la forma tradicional. Entonces seguimos haciendo exámenes de selección múltiple, basados en información, etcétera, etcétera. Eso nunca va a evaluar confiabilidad. Entonces, tal vez un poco la perspectiva es dónde situar las cepas. Yo creo que es un modelo de evaluación que tiene unas implicaciones muy profundas desde el punto de vista curricular, que facilita la eficiencia del currículo, pero que de alguna manera surge de la necesidad de evaluar mejor a las personas para poder entregar a la sociedad profesionales confiables. Entonces ese es un reto enorme y eso sí implica algo que nos cuesta muchísimo. Yo he estado metido en procesos de reformas curriculares con esto, tanto en pregrado como en posgrado, y he aprendido de esto que esto es un proceso de cambio organizacional. Esto es cambio organizacional a todo nivel. Esto cambia a estudiantes, cambia a profesores, cambia a personal administrativo, cambia a la institución completamente. Y los resultados no se ven al otro día. Hacer EPAs a puerta cerrada es un problema enorme. Hay que convocar a la gente, hay que ayudarla y meterla en el cambio, o si no, estar condenada al fracaso. Gracias, doctor Domínguez. Doctor Gómez, si de pronto desea complementar la respuesta, está bien, bienvenido, pero de una vez le planteo una pregunta adicional, hecha por el doctor Jimmy Vallejo. Dice, considerando el valor de las EPAs para la evaluación de competencias individuales, ¿cómo podemos integrarlas eficazmente para evaluar y fomentar las competencias colaborativas y de comunicación clave para la educación interprofesional? Bueno, creo que esa es la pregunta más difícil y yo también tengo, de hecho, porque es realmente mirar que cómo 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 como que el cuidado médico es como se da a los pacientes, ¿no? Y muchas veces es individual basado como que en un desempeño autónomo de un profesional dando como que ese cuidado en salud a un paciente, pero muchas veces es realmente más basado como en un grupo, ¿cierto? Y entonces, alguna vez, y creo que en una conferencia, un poco de manera irresponsable, pusimos con unos colegas un tema que era para cuáles son las pautas para crear EPAs, pero no centrados en un individuo, pero centrados en un grupo. Y ese es uno de los primeros como que aspectos que Ole Tenkate dice que no, los EPAs son solamente para la evaluación del desempeño de un individuo, porque es a un individuo al que se le delega la confianza. Pero entonces el contraargumento que nosotros teníamos era precisamente ese. Si nosotros queremos ser fieles a la manera como se provee el servicio de salud, cuando un paciente va a un quirófano, pues hay un grupo dentro del quirófano que provee como que el cuidado, de modo tal que el paciente entra, tiene su cirugía, tiene su posoperatorio, va a su sala de recuperación y pues se va para la casa idealmente, ¿no? Entonces creo que ahí hay una tensión
que es como que bastante evidente con relación a esas características de los EPAs. Y pues para mí, yo creo que es una invitación para pensar de pronto que hay algunos aspectos de la educación médica que no son como que, ¿cómo se diría en español? Como que no se pueden epaear, no sé. Como que no todo lo que pasa en el contexto de formación médica debe ser un EPA, un EPA, no todo. Y creo que eso se une un poco con la pregunta anterior, porque hay aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el profesionalismo, aspectos que tienen que ver con la colaboración, que son muy difícilmente capturados con un EPA, con la lógica de los EPAs. Y creo que esa es una de las razones más poderosas, uniéndome a lo que había dicho también el doctor Domínguez, los programas de evaluación que se crean para mirar el desempeño de los estudiantes deben incorporar EPAs, pero al lado de ellos deben existir otros modelos de evaluación que sean complementarios, pero que no sean antagónicos, porque lo que, como decía también Luis Carlos, el tema es que puede llegar un punto en que son antagónicos. Entonces, creo que parte del secreto para eso es tener como que un propósito muy claro de cuáles son esos diferentes aspectos, modelos de evaluación que se usan, y muy importante también tener en cuenta cuál es el propósito que se tiene. Y finalmente, quiero absolutamente resaltar lo que el doctor Domínguez mencionó. Absolutamente. No existe ninguna posibilidad de que ninguna reforma curricular, una reforma con relación a la evaluación funcione si no se tiene desde el comienzo una conversación, una comunicación fluida con las personas que van a ser afectadas por este cambio. Y lo segundo es, uno espera que los cambios en medicina, yo no soy médico, pero he trabajado con ellos por mucho tiempo, veo que, como que es muy fácil decir, bueno, quiero ver esta solución rápida, porque eso es lo que ustedes están acostumbrados en muchas veces en su práctica clínica. Vamos a hacer esta cirugía, vamos a hacer este tratamiento, vamos a ver los resultados. Esa lógica no funciona así con el tema de educación. Toma su tiempo, hay resistencia, pero definitivamente se nota y se ve la evolución y el impacto de los cambios educativos cuando han sido pensados de manera consensuada y de manera con mucho propósito. Gracias, doctor Gómez. Doctor Domínguez, de pronto quiere complementar algo a la respuesta que acaba el doctor Gómez sobre esa pregunta. Sí, yo tengo también como comparto mucho esto de la experticia, porque nosotros tendemos todavía en medicina a privilegiar mucho la experticia individual, pero realmente eh, nos gustaría como pacientes o para nuestras familias llegar a sitios donde haya sistemas expertos. Y si usted ve las acreditaciones de los hospitales, las acreditaciones Joint Commission, las acreditaciones internacionales grandes, pues lo que acreditan son sistemas expertos, nodos de trabajo en donde la gente sabe hacer muy bien las cosas, y los sistemas expertos tienden a producir resultados muy buenos que no necesariamente son la suma de expertos individuales, sino que es una cosa potenciada. Y así es como ha progresado la medicina moderna. Entonces, pero eso trae un reto de medir la experticia colectiva probablemente en otro nivel, pero yo estoy completamente de acuerdo que las cepas están muy enfocadas en un nivel individual. Las competencias son las cosas que trae un individuo para poder hacer una tarea que está en el ambiente y se quedan allí. Y sí, seguramente veremos y ojalá podamos ver esa evidencia que usted nos va a compartir más adelante, doctor Gómez, en sus estudios sobre la experticia colectiva y las cepas, que ese debe ser un vacío de conocimiento muy interesante de llenar. Hay para conservar esa línea. Hay otra pregunta que plantean acá. Dice así, con las EPAs se pierde la calificación apreciativa que el docente puede emitir por la percepción del desempeño del estudiante. Subjetividad versus objetividad. ¿No tiene valor esa percepción? Doctor Domínguez, si quiere, continúa ahí y seguimos con el doctor Gómez. Es que las cepas representan tareas complejas, ¿sí? Y cuando se hacen tareas complejas, pues todo está puesto al tiempo. O sea, no es que vaya por un lado la integridad profesional y por el otro lado el conocimiento y por el otro lado
habilidad técnica, sino que todo está al mismo tiempo. Entonces, evaluar la confiabilidad es un proceso desafiante. No hay un solo método que pueda coger y capturar todo eso al tiempo. Hace un rato nos estaba hablando el doctor Gómez de estas escalas de confiabilidad, de low score, de simple, switch, pero eso es un pedacito, porque con eso uno puede mirar el nivel de supervisión que una persona tuvo en un procedimiento quirúrgico o no, pero hay que medir otra cantidad de aspectos del desempeño profesional de manera integral y eso requiere otra serie de instrumentos. El problema es que uno al final tiene muchos datos de evaluación y ojalá que esos datos de evaluación sean lo suficientemente objetivos como para poder tomar una decisión en conjunto con todas esas evidencias y poder emitir un concepto lo más cercano a la justicia y lo más apropiado posible sobre el desempeño de una persona. Este tema de la evaluación apreciativa o subjetiva, que a veces también es despreciativa, ¿sí? Pues está como en un terreno de la subjetividad. Y si uno ve los principios de lo que es una buena evaluación en educación médica, pues, o en general, pues se aleja mucho de eso, se aleja de que sean mediciones válidas, confiables, replicables, útiles, que tengan propósito, que tengan unas consecuencias, etcétera. Entonces, yo creo que la evaluación puramente subjetiva tiene esos enormes problemas. Nosotros tuvimos una experiencia aquí, por ejemplo, utilizando Switch. Y teníamos una base de datos en el programa que yo dirigí en algún momento, cercana a 16.000 procedimientos quirúrgicos en los que habían participado los residentes y teníamos muy bien estratificados todos los niveles de supervisión operatoria y qué podía faltarle eventualmente a un residente en determinados procedimientos. Eso nos permitía reubicarlo, generar otro tipo de rotaciones, reforzar una serie de cosas. Pero todo eso iba muy en el camino de muchos aspectos muy técnicos. Pero el gran problema a veces de la evaluación es el desempeño integral profesional, ¿no? Y cómo se evalúa eso, cómo lo ven a uno los pares, cómo lo ven a uno los pacientes, los superiores, los estudiantes, etcétera. Y capturar eso de manera objetiva, eso es tremendamente retador. Y es más retador cuando aparecen residentes problema. Y lo digo problema en el sentido de no problema despreciable, sino problema de cómo lo ayudo. Entonces, pues esto requiere múltiples fuentes de evaluación al tiempo y un análisis muy concienzudo de todas esas evidencias a la luz de personas que puedan tener eso. Yo creo que ahí es donde está el secreto y hacia donde hay muchísima evidencia que apunta a este sistema de cuerpos colegiados de evaluación, llamados pues en la literatura pues comités de evaluación, pero realmente son cuerpos colegiados. Nosotros desarrollamos eso también con el equipo de trabajo. Incluíamos residentes, profesores de muchas instituciones y medíamos muchas cosas sobre el desempeño de una persona con el fin de darle una buena retroalimentación y tomar decisiones sumativas al tiempo, ¿no? Entonces creo que esos son los retos que esto implica. En este momento son las 7:31, digamos que cumplimos el tiempo programado. Yo quisiera contar con su aval, doctores Domínguez y Gómez, para irnos unos 10, 12 minutos más, contestar otras 2, 3 preguntas. ¿Están de acuerdo? Mil gracias. Sí, Mil gracias. Hay otra pregunta que tiene que ver un poco con el tema que hemos venido conversando, y es que dice así: ¿qué experiencias o referentes hay sobre la implementación de las EPAs en la formación para el trabajo en salud pública y comunitaria? Y de una vez, ahora, doctor Gómez, con esta pregunta, y para el doctor Domínguez, una adicional que creo que está muy relacionada, es planteada por el doctor Carlos Pineda. Dice: doctor Domínguez, en su concepto, ¿el modelo de EPAS no es viable en pregrado? Entonces, arranquemos con la primera respuesta, doctor Gómez, sobre el tema de salud pública y comunitaria, si hay experiencias en ese Sí, sentido. aquí en Canadá uno de los programas es en salud pública y ellos, bueno, es un programa de residencia que es bastante, tiene como que unas características que lo hacen un poco diferente a los demás. Creo que
de nuevo, y es algo como que creo que es una de las preguntas que estaba como que también en el chat con relación a, bueno, cómo diseñar estos EPAs en contextos que no son procedimentales, ¿cierto? Porque cuando nosotros sabemos, bueno, es una línea central o insertar una línea central o hacer una colecistectomía laparoscópica o tomar los signos vitales de una persona, evaluar un paciente, pues esos son como procedimientos que es más fácil mirar cómo se evalúan, mientras que es, por ejemplo, en el área, por ejemplo, de psiquiatría, cómo se puede usar los EPAs y particularmente en contextos como el de salud pública y comunitaria también. Algo que se ha hecho, por ejemplo, es más como usar la lógica de los EPAs de una manera tal que se cubran de esos roles que el doctor Domínguez presentó con esa famosa flor de CanMeds, es comenzar a mirar más aspectos o pétalos que tienen que ver más, por ejemplo, con el rol por ejemplo, el médico como ¿cómo se dice esto? Advocate, como promotor de la salud, como promotor de la salud. Entonces es comenzar a mirar y hacer este ejercicio en salud pública y comunitaria. ¿Cuáles son esas cosas que un profesional en salud pública y comunitaria hace? ¿Qué es lo que hace esa persona? Bueno, yo tengo crear estos reportes, interactuar con políticos o con los organismos gubernamentales para la promoción de la salud, definir pautas, ese tipo de actividades y ese ejercicio que es lo que se conoce como un currículo en reversa, que fue lo que presentó el doctor Domínguez, va a ser muy importante a la hora de definir cuáles son esos EPAs. Pero lo que sí es en verdad y que hay que prepararse un poco es que esta noción del EPA necesita ser adaptada cuando nosotros nos movemos en aspectos de especialidades médico-quirúrgicas que no se, como que se rigen por esta lógica de los procedimientos, que es un poco como el origen de los EPAs y básicamente, como les mencioné, esta escala de low score que viene es como de un ambiente quirúrgico. Solamente quiero comentar algo, dos comentarios bien breves. El primero con relación a la subjetividad y a la objetividad. Yo creo que entre más, y mi área de experticia es en la evaluación, más me convenzo que el objetivo o como que el propósito o la meta de llegar a una objetividad pura en la evaluación es algo que no se puede conseguir, no se puede. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y nosotros traemos nuestras propias como que tendencias y nuestras propias maneras de ver el mundo, que eso interfiere como nosotros miramos las cosas. Creo que es importante, como decía el doctor Domínguez, que los EPAs están muy ligados con esto, porque en últimas el acto de dar confianza es algo que está muy modelado por nuestras emociones, por nuestra historia que tenemos con esos aprendices. Y pues obviamente que esa decisión va a estar matizada por esos aspectos. Pero, como lo decía el doctor Domínguez, la esperanza es tener muchas muestras de este tipo de EPAs de modo tal que cuando estos comités colegiados o estos comités por competencia se reúnan a examinar toda esa evidencia que está disponible, puedan tener una mayor concepción de qué es lo que es capaz de hacer el residente o el estudiante de medicina. Y finalmente, hay una experiencia también aquí en Canadá de implementar EPAs en el pregrado, pero esos EPAs solamente funcionan cuando los estudiantes de pregrado están en los 2 últimos años de su formación médica porque ellos están en contacto clínico. Y de nuevo, miramos cuál es como la lógica de esto. Los EPAs demuestran habilidades de un profesional en una disciplina que suceden en un contexto clínico, pero sí existen. Hay maneras como se ha diseñado como que escalas de medición de esa confianza que son como que afectadas por esas expectativas que existen de las habilidades de los estudiantes de pregrado, pero sí se puede realizar y en mi opinión siempre y cuando se tenga ese contacto clínico que va a ser definitivo para mirar la ejecución de las tareas. Gracias, doctor Gómez. Y, doctor Domínguez, a la pregunta sobre la viabilidad de las EPAs en pregrado, le agrego otra pregunta del doctor Carlos Jaimes. Dice, ¿cuál es la estrategia ideal para establecerla en nuestro contexto colombiano? De manera muy general, la aclara él. Adelante, doctor Domínguez. Bueno, yo creo que es viable, es completamente viable. Sin embargo, creo que sí tiene mayores desafíos. Y aquí habría que empezar, digamos, desde un punto de vista un poquito teórico de cuál es el marco teórico que está detrás de las EPAs.
No hay uno único, pero podría uno decir que es el aprendizaje en el sitio de trabajo, ¿no? Entonces, es la lógica de que se aprende trabajando, se aprende bajo un modelo de buena supervisión que desarrolle capacidades para hacer algo de manera independiente y segura. Pero esa no es la lógica necesariamente de la educación de pregrado, ¿sí? La educación de pregrado no se hace necesariamente en ambientes de trabajo. La educación de pregrado se hace en ambientes que son relativamente controlados, que sí pueden ser inestables, pero que están en las universidades. Allí los estudiantes no trabajan. Cuando uno dice es que el estudiante va a trabajar como estudiante a la universidad, a menos que esté en una cafetería vendiendo como parte de su plan de trabajo, eso es otra cosa. Pero es que un estudiante va a una universidad a estudiar y está en un aula y etcétera. Pero un ambiente de trabajo es muy diferente. Entonces, ahí hay un punto que es conceptualmente retador, porque si el estudiante está en la universidad, yo como digo que es confiable para el mundo del trabajo. Entonces salen eufemismos como por el lado, ¿no? Es confiable para desarrollar una investigación, pero esa no es una tarea del mundo real, de un médico recién graduado, ¿sí? Una tarea del mundo real es atender un paciente herido después en el Día de la Madre. Eso es una tarea real, del mundo real. Pero eso no se logra estoy diciéndolo entre comillas, por supuesto, eso no se logra necesariamente en esos ambientes tan controlados. Entonces, esa base teórica hace que a veces encontrarle la forma sea un poquito difícil. Pero eso se puede intentar solventar cuando los estudiantes logran desde muy temprano en su carrera tener un contacto con el mundo real y con el mundo del trabajo real. Entonces, uno ve que en muchos programas, y eso no es nuevo ni es propio de los marcos de las cepas, pues los estudiantes desde los primeros semestres tienen contacto con las comunidades, tienen contacto con el sector productivo, tienen contacto con diferentes escenarios. Y no están solamente en esa cápsula de cristal de las ciencias básicas, allá protegidos completamente del mundo externo. Eso creo que es un desafío que se puede superar. Creo que el otro es definitivamente el número. Eso no se puede desconocer. El número de estudiantes en las carreras de pregrado, el número y el tiempo es muy, muy desafiante también, porque no es lo mismo recibir o tener un programa donde se reciben 15, 20 residentes que están con nosotros todo el tiempo en el departamento quirúrgico o en el departamento de medicina interna y que uno lo está observando todo el tiempo, sino que se reciben 100, 120, 150 y etcétera. Y hoy en día con las necesidades de las universidades y las presiones financieras, pues a veces se abre la compuerta para que lleguen más inclusive. Pero ¿cómo se hace la supervisión uno a uno de cada uno de esos estudiantes? Es una pregunta bien importante. ¿Cómo se garantiza que cada una de esas personas realmente sea confiable con métodos diferentes a la evaluación de exámenes de selección múltiple o de OSCQs? ¿Sí? Eso es diferente. Y el otro tema puede ser también lo de los comités de evaluación. ¿Cómo se hacen comités de evaluación con un número tan elevado de estudiantes? Ahí hay que, como pasan muchas cosas de la educación, no podemos caer en la trampa. Creo que estamos cayendo en esa trampa de que la tecnología, la inteligencia artificial nos va a arreglar el problema. Porque esto es una cosa que está profundamente enraizada en la confianza, y la confianza es una cosa que es visceral, que es humana, que es emocional, y que tiene muchas cosas que a veces cogerlas desde el punto de vista tecnológico va a ser difícil, pero yo creo que es viable hacerlo. Yo creo que eso responde también a la segunda pregunta. Perfecto. Gracias, doctor Domínguez. Desde su perspectiva, un poco viendo las cosas desde afuera, su experiencia en Canadá, digamos, ¿cuáles serían como las estrategias para un país como Colombia, para su sistema de educación médica, para iniciar, digamos, a implementar este camino de las cepas? ¿Por dónde recomendaría usted comenzar? Bueno, es una pregunta bien interesante, complicada, como todas las preguntas interesantes. Creo que, primero que todo, yo creo que hay que encontrar una manera colombiana de implementar, de conceptualizar y de implementar las cepas.
Creo que es importante sentirse inspirado por lo que han hecho otros países y obviamente como que aprender de esas lecciones, pero también uno tiene que ser muy consciente del contexto donde está Colombia en este momento. Entonces creo que es muy importante también entender la diversidad, la heterogeneidad de diferentes contextos de educación médica y creo que esto es un comienzo. Lo segundo, creo que, y a veces es como, suena como un poco como paradójico, no paradójico, como bastante simplista, diría yo, hay que recordarle el rol tan importante que tienen los médicos y los profesionales de salud como profesores. Y esto no es solamente como para regañarlos, sino más bien como dentro de las universidades, como nosotros podemos fomentar ese rol. El doctor Domínguez estaba hablando sobre un trabajo que han hecho aquí, pues, dos colegas en el McGill, pues, de los doctores Cruz, en todo el tema de la identidad profesional, de la formación de la identidad profesional. Y creo que es importante con los profesores, con los médicos, realmente entablar esa conversación de lo que significa crear esa identidad profesional y que parte de esa identidad profesional pasa por la parte de que ellos también tienen esa expectativa de ser profesores. Y finalmente creo que es muy importante comenzar y como parte del primer punto que hablé, es realmente involucrar a las personas que van a ser afectadas por estas decisiones de implementar EPAs. Creo que si es un enfoque que es muy como un paracaídas, aquí llegan los EPAs y todo el mundo a partir de mañana los comienza a usar, eso no va a funcionar bien, pero lo que sí funciona es más oír las expectativas de las personas, oír los retos y acompañarlos en un proceso que es largo y acompañarlos en un proceso que va a tener como que muchos altas y bajas, pero que en últimas se va a ver la evolución de esos cambios que se pueden implementar. Bien, gracias, Tengo un doctor comentario, Gómez. Doctor Domínguez, adelante. tengo un comentario muy breve. Recuerdo alguna conversación con el profesor Tencate sobre justamente esto de las oportunidades para poder desarrollar en países como el nuestro, que terminan siendo, digamos, con unas condiciones relativamente parecidas a lo que ha pasado, por ejemplo, en el sudeste asiático también. Y él nos contaba que este es un escenario propicio para desarrollar en pregrado Marcus con EPAS, por una razón muy simple. Y es porque los médicos aquí se preparan para la práctica. O sea, una persona que acaba 6 años y sale a trabajar, llámese rural o si se eximió del rural, pero sale a trabajar. En muchos otros contextos, pues una persona arranca su carrera, pasa por un bachelor, la carrera, después tiene que hacer la residencia. Entonces, el mundo de ir al trabajo es después de graduarse en el posgrado, valga la redundancia. Y eso puede tomar 10 años. Pero acá nosotros debemos preparar gente confiable para la práctica general, que la van a hacer en un periodo de tiempo muy corto, 6 años. Y como van las cosas, seguramente no le van a llegar a usted muchas solicitudes y conceptos en la Ascofame, doctor Ortiz, cuando empiecen las facultades de medicina, por muchas razones en Colombia, a buscar la forma de hacer programas de medicina en 4 o 5 años, porque eso va a pasar pronto en Colombia. Va a pasar muy pronto, por muchísimas razones de orden social, de orden financiero, por los cambios que hay en la juventud, en los sistemas educativos, en cantidad de cosas que están pasando. Pero acá el hecho es que los médicos salen a trabajar y tienen que ser confiables para eso. Y eso es una cosa que es muy especial de nuestra educación médica, que a veces nosotros desconocemos y terminamos siempre mirando al norte global y mirando allá para arriba, porque creemos como que no tiene mucho valor nuestra educación médica, que es como muy criolla, que es como muy artesanal a veces, que es con las uñas, ¿no? Y aquí hay tecnología, aquí hay recursos, aquí hay gente muy buena. Y eso es un campo que puede ayudar realmente a que esto prospere en Colombia. ¿Sí? De hecho, yo tengo colegas allá en los Países Bajos que les interesa mucho conocer esta experiencia. De hecho, en los Países Bajos hay un punto en la historia donde ellos dejaron de verse muy internamente y empezaron por eso a mirar qué es lo que pasa en las experiencias en Australia, en Sudeste Asiático, qué pasa en Latinoamérica, etcétera. Y cautiva mucho esto por nuestros escenarios
de formación, nuestros ambientes de educación y por las condiciones que tenemos acá. No menos importantes ni menos valiosas que las de ellos, por supuesto. Mil gracias, doctor Domínguez. Creo que es un buen punto ya como para darle, digamos que no cierre, pero sí dejar ahí el tema en punta, abierto, porque creo que es una conversación que va a empezar a tener cada vez más fuerza, más espacios y va a ser más frecuente en el caso, por lo menos, de la educación médica colombiana. Y por eso, nuevamente, insistiendo en la invitación a participar en nuestro Congreso Mundial de Educación Médica 2026, marzo 25, 26 y 27 en Medellín. Mil gracias, doctor Gómez, por su tiempo, por su generosidad. Lo mismo para el doctor Domínguez, quien ya es la segunda oportunidad que nos acompaña en este espacio. Esperamos que pronto tengamos la oportunidad de generar un nuevo espacio sobre esto y otros temas que son o están muy relacionados. Mil gracias a todas las personas que nos acompañaron, directores de programa, decanos, estudiantes de medicina. Y de verdad que nos alienta mucho a continuar trabajando en estos temas. Un día hablamos ahora acá por el interno en pretemporada de San Pedro, donde muchos están pensando en descansar este fin de semana. De verdad que nos sentimos muy satisfechos con la asistencia y la participación. Gracias, doctor Gómez. Gracias, doctor Domínguez. Gracias a todo el equipo de Ascofame, Marcela, Miguel, Wilmar, por el acompañamiento y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta luego.